Hola amigos. En el video anterior sobre la ducha eléctrica surgieron varias dudas y preguntas. Por tal motivo, en este video voy a explicar con más detalle sobre este tipo de duchas o regaderas eléctricas, además, voy a responder sus preguntas que me hicieron en los comentarios. Primeramente, voy a comparar su configuración interna de ambas duchas y explicar el funcionamiento de las mismas para entrar en contexto, y enseguida, iré respondiendo las preguntas. Esta ducha es de la marca Lorenzetti. Ojo, que no estoy promocionando nada, puede ser cualquier marca de duchas. Solo que, yo tomé referencia de este modelo de ducha que se mostró en el video anterior. Aquí tengo otro modelo, el cual ya ha estado en funcionamiento, pero se ha quemado internamente las resistencias. Entonces también lo vamos a evaluar cómo está conformado y qué es lo que tiene. Primero vamos a empezar revisando este modelo, el cual tomé referencia para explicar en el video anterior. Aquí trae los 3 cables. Como había indicado, los cables blancos, tanto para fase como para neutro. Y el cable de color verde, aquí nos indica que es para conectar a una puesta a tierra. En primer lugar, vamos a revisar los datos técnicos que trae impreso en la ducha. Para este caso, nos indica que se va a alimentar con 220 voltios, es de 5500 watts, 30 amperios, cable necesario de 4 milímetros cuadrados o 10 AWG. Por cierto, este producto ha venido en esta bolsa, donde trae otros accesorios. Pero lo más importante aquí es el manual de instalación, el cual se debe leer antes de realizar la instalación de este producto. En este manual, trae todas las especificaciones técnicas y criterios que se deben tener en cuenta para su instalación. Recordemos que este tipo de producto no está homologado su uso dentro de la normativa técnica de electricidad de muchos países, ya que supone un riesgo de choques eléctricos si es que no son instalados correctamente. También, en la parte superior de la bolsa trae esta etiqueta, donde nos brinda varios datos técnicos. Aquí en esta tabla, nos indica lo siguiente. Para una tensión entre 220 a 240 voltios, tenemos 3 rangos de potencia para 3 modelos de duchas. Entre 3200 a 3800 watts, se debe usar un cable calibre 2.5 milímetros cuadrados o 12 AWG. Y para potencias superiores, se debe usar cable calibre 10 AWG. También, se debe usar un disyuntor o interruptor termomagnético de 20 amperios para duchas de potencia baja, 25 amperios para duchas de potencia media y 30 amperios para duchas de potencia alta. Aunque termomagnéticos con este último valor no hay en el mercado, sino que hay de 32 amperios. Por último, tenemos la corriente nominal de trabajo de las duchas. Entre 14 a 16 amperios consumen las duchas de potencia baja. Entre 21 a 23 amperios consumen las duchas de potencia media. Y entre 25 a 27 amperios consumen las duchas de potencia alta. Abajo tenemos más datos técnicos, como la durabilidad del producto dependiendo de la presión del agua, grado de protección y puesta a tierra que se debe incluir. Aquí tenemos la clase de potencia a la que pertenece. Para este caso es clase D. Mientras la clase esté más arriba, el producto va a consumir menos energía ya que son de menos potencia. Y si la clase está más abajo, entonces el producto ya no es tan rentable usarlo. Aquí nos da una pequeña instrucción de instalación, en fin, varias cosas. Esta ducha es de potencia media. Vuelvo a recalcar, no estoy promocionando este producto, simplemente estoy revisando los datos técnicos y haciendo un análisis. Aunque, yo uso varios años este tipo de duchas y nunca he tenido problema alguno. Ahora sí viene lo más interesante, que es revisar el interior de este artefacto, para comprender su funcionamiento y los posibles riesgos que hay si no se instala correctamente. Y luego revisaremos la otra ducha. Retiramos la tapa inferior. Como vemos, aquí está el cable de tierra, igual como se explicó en el video de la animación. Por este orificio es por donde sale el agua caliente. Ahora vamos a revisar en la parte superior. Sacamos la tapa con cuidado. Como podemos apreciar, aquí está el conexionado eléctrico de la ducha.
Se muestra toda la configuración, los cables, cómo es que están conectados. Los terminales de la resistencia. Y este es el selector de temperatura. Entonces, esto es simplemente lo que tiene la ducha, y la resistencia eléctrica está en el interior, el cual también lo vamos a revisar. Como podemos apreciar, aquí tenemos la resistencia eléctrica, la cual permite calentar el agua. Esta resistencia es diferente a la que había explicado en el video de la animación. Pero por aquí tengo la resistencia de resorte, que también puede ser usada en este tipo de duchas, ya que tiene los 3 pines para conectar. Aquí también podemos apreciar el diafragma o émbolo de la ducha, el cual acciona al interruptor mecánico. Cuando el agua ingresa a la cámara, esta empuja al diafragma hacia arriba, accionando a los contactos. Cuando los contactos están cerrados, permite fluir la corriente eléctrica a través de la resistencia. El selector de temperatura permite lo siguiente. Cuando se encuentra en la posición central, bloquea a uno de los contactos para que no cierre el circuito eléctrico y así no energizar la resistencia. Si movemos el selector a temperatura media o tibia, este desbloquea el contacto. Pero primero, veamos lo siguiente. La resistencia está dividida en 2 tramos, la cual tiene 3 terminales. A, B y C. En la parte superior también tenemos el terminal A, terminal B y terminal C. Entonces, el selector en la posición tibia permite energizar a la resistencia a través del terminal A y el terminal C. Todo esto corresponde a estos 2 terminales. Es decir, se va a energizar los 2 tramos de la resistencia. Finalmente, el selector en la posición que indica temperatura alta o caliente permite unir a los terminales B y C. Veamos nuevamente. Ahí está abierto. Movemos el selector, y como vemos este permite unir estos 2 terminales. Entonces vamos a tener contacto en el terminal A, terminal B y terminal C. La corriente eléctrica va a viajar hasta el terminal B y muy poco al terminal C, ya que los electrones eligen el camino con menor oposición al paso de la corriente. Siendo así, solo vamos a tener energizado este tramo nada más. Entonces, eso es lo que tiene las duchas eléctricas. Y aquí el detalle. Que la resistencia y los terminales si tiene contacto directo con el agua, es por ello que no todo el tipo de agua es apto para usar con estos artefactos. Eso va a depender de la resistividad del agua, el cual también lo vamos a ver en el transcurso del video. Este tipo de resistencias no es revestida o envainada. Como si lo traen los termotanques, que también se explicó en un video anterior. Si la resistencia se quema, se puede retirar y reemplazar por otra, que puede ser tipo resorte o como la que tiene en la ducha. Las resistencias no son muy caras y las puedes adquirir donde venden las duchas eléctricas. Ahora veamos este otro modelo de ducha, la cual ya estaba en funcionamiento, solo que se reemplazó porque se quemaron las resistencias por un mal uso. Para este caso, esta ducha nos indica que es de 6400 watts a 220 voltios. 32 amperios, cable unipolar de 4 milímetros cuadrados o cable multipolar de 10 AWG. Aquí en esta tabla nos indica que es de potencia alta y los elementos que se deben usar. Aunque 4 milímetros cuadrados no es lo mismo a calibre 10 AWG. Todo esto lo voy a explicar más adelante. Procedemos a destapar para revisar en su interior. Como vemos, las resistencias están rotas, o sea, se han quemado. Este tramo de resistencia debería ir de esta forma. Y la otra resistencia debería ir conectado en el otro terminal. De este modo debió estar conectado antes de quemarse. Yo lo estoy poniendo acá, solo para la explicación. Esta ducha cuenta con 4 modos de selección: modo apagado, temperatura tibia, media y caliente. Veamos cómo es su configuración interna en la parte superior. Como vemos, la configuración interna cambia un poco con respecto a la ducha anterior. Aquí tengo la otra ducha para que usted aprecie mejor la diferencia. La ducha de la derecha es la que se ha explicado en el video anterior con animaciones. Aquí tenemos los 2 cables de fase y neutro que están conectados a los terminales.
El cable de tierra está conectado por aquí, el cual ingresa hasta la parte interior, pero no pasa hasta el otro lado. Cuando el agua ingresa, se aloja en una pequeña cámara y permite subir el diafragma para cerrar los contactos. Posteriormente el agua sale por un pequeño orificio a la cámara de calentamiento donde se encuentran las resistencias. Para que las resistencias no se quemen, inmediatamente después de su instalación, se debe llenar con agua primeramente esta cámara antes de subir la llave para calentar el agua. Veamos cómo es que funciona el selector. Cuando está en modo apagado, veamos qué es lo que hace. Estas pestañas de plástico quedan de esta forma. Podemos apreciar que ingresan entre los terminales. Esto hace que las láminas metálicas no hagan contacto con los terminales de la resistencia y de esta forma no permite energizar la resistencia. Cuando tenemos el selector en temperatura tibia, las pestañas de plástico de la tapa permiten bloquear este terminal. Pero el otro terminal va a estar en contacto y así va a permitir pasar la corriente. Entonces vamos a tener el terminal B, que sería este, y va a estar conectado junto al terminal A. Esto corresponde al tramo de resistencia, desde este terminal hasta este otro terminal. Entonces, este sería el tramo de resistencia que se va a energizar. Si tenemos el selector en temperatura intermedia, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a estar conectado este terminal de la resistencia con este otro terminal. Estos corresponden al terminal B y al terminal C. Todo esto corresponde a este tramo de resistencia, el cual va a ser energizado. Ojo que esta resistencia genera más temperatura que el otro tramo. Ya nos dimos cuenta que la configuración de las resistencias es diferente a la otra ducha. Para este caso, solo teníamos el selector en dos posiciones activas. En cambio, en esta ducha tenemos otro modo que sería este, el cual es el más caliente. Entonces, ¿cómo es que trabaja en este modo? Cuando estamos en este modo, los tres terminales se encuentran conectados. De esta forma, toda la resistencia va a ser energizada y se va a calentar generando una temperatura mayor. Entonces, para este modo, vamos a tener energizada toda la resistencia. En cambio, en esta ducha, en el modo caliente, que es este, solamente se energiza un tramo de la resistencia. Y de seguro usted se está preguntando, ¿cómo es que, para tener agua caliente, en esta ducha se energiza un tramo de la resistencia y en la otra ducha se energiza toda la resistencia? La diferencia es que, en esta ducha, los terminales de la resistencia están conectados en serie, mientras que las resistencias de esta otra ducha están conectadas en paralelo. Aquí, gráficamente se muestra cómo están conectadas las resistencias en ambas duchas. Enfocándonos solo en el modo de temperatura alta. La intensidad de corriente en paralelo se suma, por ende, la potencia aumenta y las resistencias van a disipar más calor. Mientras que las resistencias conectadas en serie solo hay una única corriente que es igual en ambos tramos. Si es que están conectados en los extremos, y si se conectan los tres terminales, la corriente aumenta ya que va a circular por los terminales A y B. Bueno, todo este tema, mejor se va a explicar en otro video. Aquí solo aceptamos que, en esta ducha, la temperatura más alta alcanza cuando se energizan las dos resistencias al mismo tiempo. Mientras que, en la otra ducha, su temperatura más alta alcanza cuando se energiza solo un tramo de la resistencia. Resolvamos algunas de las dudas y preguntas que nos hicieron en el video anterior. ¿Por qué la resistencia se quema justo después de ser instalada? Hay varios factores. Entre ellos está que la resistencia queda pegada entre sí. Lo que debemos hacer es estirarlo para que se separen los anillos del resorte, de tal forma que no quede pegado y no haga cortocircuito y se queme. Entonces, en la instalación debe quedar separada. Igual en el tramo pequeño. De esa forma la corriente no tiene problema en circular por toda la resistencia. La resistencia también se quema por falta de agua en la cámara interna. Esta ducha se quemó una resistencia justo después de la instalación, y la otra resistencia se quemó después de destaparlo y limpiar los orificios de la regadera. En ambos casos, la cámara estaba vacía y no tenía agua. Entonces, lo que se debe hacer es que después de instalarlo o darle mantenimiento, primeramente se debe llenar de agua su cámara interna hasta que el agua salga por la regadera.
Después, ya se puede subir la palanca del interruptor termomagnético para energizar la resistencia. Eso solo se hace al inicio, ya que después la cámara de la ducha se quedará con agua aunque se cierre la llave de paso. Para los usos siguientes, ya no habría problema, ya que la cámara de la ducha se quedará con agua. Esta ducha se puede cambiar de resistencia y nuevamente puede usarse sin problemas, ya que las resistencias no son muy caras para comprarlos. Ojo que este procedimiento se recomienda que lo haga un personal calificado, no arriesgue su vida si no tiene idea de cómo cambiar o dar mantenimiento a una regadera de este tipo. Acá nos da una sugerencia o advertencia de uso. Y nos dice: evite que la resistencia se queme. Mantenga el botón en la posición desconectada hasta pasar agua por el producto. Y pues, esto se refiere a lo que les acabo de explicar. Al inicio el selector tiene que estar en esta posición. Luego se tiene que hacer circular agua y cae por acá, entonces, de ahí se debe cambiar el selector. Algunos, cuando terminan de bañarse, mueven el selector a la posición de apagado. Pero eso se recomienda no hacerlo, ya que obliga a que la ducha esté más bajo y constantemente esté manipulando esto, lo cual es un riesgo alto a un choque eléctrico. Lo que se recomienda es dejar el selector en una temperatura determinada, luego llenar la cámara interna de agua, si es que es la primera vez que se va a usar la ducha, luego subir la palanca del interruptor o llave. Y finalmente, vuelves a abrir la llave de agua para poder usarlo. Antes de continuar con las preguntas, quiero aclarar algo aquí. Para este caso, esta ducha nos indica que es de 6400 watts a 220 voltios. Con estos datos ya podemos revisar en esta tabla para ver la corriente nominal de trabajo. Nos indica que la corriente va desde los 25 a 27 amperios. Entonces, aquí en la ducha, 4 milímetros cuadrados nos indica al uso de alambre, mientras que 10 AWG hace referencia al uso de cable. En estas tablas, podemos apreciar que el cable unipolar o alambre, que es de un solo núcleo, soporta más carga eléctrica que un cable multipolar. Es por ello las dos referencias en la descripción de la ducha. Ahora sí continuamos con las preguntas. Algunas de las preguntas era el por qué no calentaba el agua, es decir, que solo salía tibia, pero no caliente. En primer lugar, si el agua circula muy rápido, entonces la resistencia no va a lograr calentar el agua. Pero, en la mayoría de duchas trae este elemento que es un reductor de presión, el cual se usa cuando tenemos el agua que llega a mucha presión. Este reductor de presión permite que el agua vaya más lenta y se pueda calentar en la ducha. Yo, generalmente no uso ese reductor de presión, ya que el agua que llega a la ducha viene desde un tanque que no es a muy alta presión. Otra sugerencia para regular la temperatura del agua que sale es dejar el selector en cualquiera de las dos posiciones, dependiendo de qué tanta temperatura más o menos requieres en el agua. Por ejemplo, si dejamos el selector en la temperatura más alta, entonces, podemos regular la temperatura con la llave de paso de agua para variar el caudal de la misma. Si tenemos poca agua que cae de la ducha, entonces va a estar más caliente, y si abrimos la llave para hacer circular el agua más rápido, entonces vamos a tener agua un poco más fría. De esta forma podemos regular la temperatura sin necesidad de estar moviendo el selector de la ducha. Lo que sí debemos tener en cuenta es no usar la ducha con muy poco caudal de agua, ya que podemos quemar a la resistencia. Para ello, debemos mover el selector a la temperatura más alta y en esa posición regular el caudal de agua con la llave de paso. Otra de las preguntas es: ¿por qué se sienten pequeños toques o descargas? Aquí hay muchos factores que pueden provocar todo esto. En primer lugar, es porque seguramente no has conectado todos los elementos de seguridad que indica en el manual de instalación, principalmente el cable de tierra. También se debe considerar un interruptor diferencial, aparte del interruptor termomagnético. En el video anterior, se explicó la instalación a partir del interruptor termomagnético y muchos amigos preguntaban por el interruptor diferencial. Y pues, ese interruptor va en el tablero eléctrico, y no después del interruptor termomagnético. Otra posible situación de choques eléctricos, aunque ya tengas todos los elementos de seguridad instalados, es porque posiblemente el cable de tierra esté con sarro o sulfatado en el área que está en contacto con el agua. Entonces lo que se tiene que hacer es lijarlo o limpiarlo. Otra posible situación es que la ducha esté muy baja o muy pegada a nuestro cuerpo.
por lo que se recomienda que la ducha esté por lo menos a unos 50 o 60 centímetros de altura sobre nuestra cabeza. Mientras la ducha esté más alta, menor es la posibilidad que haya pequeñas descargas eléctricas. Otro posible problema es que el agua sea muy conductora eléctrica y pues, simplemente, este tipo de duchas no es apta para usar con ese tipo de agua. Y eso es lo que sucede en gran parte de Europa, es por ello que está totalmente prohibido el uso de estos artefactos. Y vaya sorpresa, porque en gran parte de Latinoamérica lo usan y sin tener ningún problema. Como dije, todo esto depende del tipo de agua y la temperatura a la que se encuentre. Es por ello que el fabricante nos indica las condiciones que debe tener el agua para su uso con este artefacto. Nos dice: la resistividad del agua a una temperatura de 15 grados centígrados no debe ser inferior a 1300 ohmios por centímetro. Caso contrario, no sería apta para usarlo con esta ducha eléctrica. Como a mí me gusta dejar todas las cosas bien claro, entonces les voy a explicar cómo hacer la medición del agua. Para ello vamos a necesitar de un multímetro. Colocamos el selector del multímetro en la escala de ohmios. Yo voy a medir con el agua que he tomado desde el caño. Entonces voy a medir la resistividad del agua. Si el agua es menor al valor que nos indica el fabricante, entonces esta agua no sería apta para usarlo con este tipo de duchas. Procedemos a medir. Colocamos las puntas de prueba a una distancia de 1 centímetro aproximadamente. Pero entonces, ¿qué está pasando que el multímetro no está marcando? Es porque la resistividad del agua sobrepasa la escala seleccionada. Entonces subimos el selector a otra escala mayor. Ahora vamos a medir hasta 20 kiloohmios. Hasta esta escala no tenemos ninguna lectura. Eso significa que este tipo de agua tiene mucha más resistividad. Entonces movemos el selector a otra escala mayor. Ahora sí ya tenemos un valor que nos marca el multímetro. Creo que no se está apreciando muy bien. Ahí creo que se ve mejor. Entonces el multímetro nos marca una resistencia aproximada de 199 kiloohmios, medidos entre una distancia de 1 centímetro. Entonces la resistividad del agua es muy grande a comparación del valor mínimo que sugiere el fabricante, que solo fue de 1300 ohmios o lo mismo que 1.3 kiloohmios. Por lo tanto, esta agua sí es apta para usarlo con este tipo de duchas. Otra de las preguntas fue: ¿por qué el interruptor diferencial salta y desconecta todo el circuito? Lo que sucede es que la resistividad del agua no es muy grande y se hace un poco conductora. Recordemos que el interruptor diferencial salta cuando hay una fuga de corriente hacia tierra que supera los 30 miliamperios. En el caso del agua, a veces la corriente que se filtra por el cable de tierra es de hasta 100 miliamperios, entonces, simplemente el diferencial siempre va a saltar cada vez que encendemos la ducha. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, para este caso, no hay más remedio que usar otra alternativa para calentar el agua, como los termotanques o calefones a gas. Pero, en muchos casos se ha visto que no usan un interruptor diferencial y solo se quedan con el cable de tierra y no han tenido ningún problema. Pero claro, antes de hacer cualquier hazaña peligrosa, primero tienes que medir la resistividad del agua, que sea igual o aproximado al valor que hemos medido aquí, que fue de 199 kiloohmios. Si la temperatura del agua baja a menos de 10 grados centígrados, entonces el uso de esta ducha ya no sería muy favorable y también puede que de choques eléctricos. Es por ello que se usa con agua que su temperatura está sobre los 10 grados centígrados. En lugares donde la temperatura en invierno llega a ser muy baja, como en Chile, Europa, y si a esto le sumamos que el agua contiene altos niveles de minerales disueltos, como sales de magnesio y calcio, entonces no se puede usar este tipo de artefactos. Otra pregunta fue: ¿por qué, si los terminales de la resistencia están en contacto con el agua, no hace cortocircuito? La respuesta es no. La resistividad de esta resistencia es muy baja a comparación de la resistividad del agua. Y como sabemos, la corriente eléctrica siempre tiende a viajar por donde haya menos resistencia u oposición al paso de los electrones. Pero midamos la resistencia de este resorte, por si las dudas.
Y como vemos solo tiene 10 ohmios, es demasiado baja a comparación de la resistencia del agua que está por sobre de los kiloohmios. Y, es más, con este valor podemos determinar la corriente que va a circular a través de este resorte, que sería de 22 amperios. Ahora si medimos entre los extremos, tenemos 13.7 ohmios. Esta resistencia conduce más la electricidad a comparación del agua. Entonces, la corriente eléctrica en vez de irse entre los terminales a través del agua, elige irse a través del resorte. Otra pregunta fue: ¿existe el riesgo de electrocutarse si las resistencias se rompen? Veamos con esta ducha que tiene las resistencias rotas. Para este caso, esta ducha ha estado funcionando solo con una resistencia ya que la otra ha estado rota, y cuando se rompió la otra resistencia estando en funcionamiento, no hubo ningún problema. Por eso, si cuando has estado usando la ducha no has tenido ningún choque eléctrico, entonces, aunque la resistencia se rompa, tampoco tendrás problemas. Pero claro, si sabes que la resistencia ya se rompió, debes de bajar la palanca de la llave para mayor seguridad hasta ser reparado nuevamente. ¿La ducha se debe conectar a un tomacorriente? La respuesta es no, ya que estos tomacorrientes, por lo general soportan hasta un máximo de 15 amperios, mientras que la ducha necesita una corriente mayor. Por lo que, si usas un tomacorriente para conectar la ducha, simplemente se va a derretir y empezar a quemar el pobre e inofensivo tomacorriente. Igual ocurre si colocan un interruptor de bombillos en vez de un interruptor termomagnético. Este simplemente se va a quemar de inmediato, ya que no es capaz de soportar mucha corriente. Otra pregunta: ¿hay algún problema si se conecta el cable de tierra a la tubería metálica del agua? La respuesta es que no se puede hacer eso, ya que, si la tubería es metálica, el agua por los caños puede salir electrificada y pegarte choques eléctricos si es que estás en contacto directo con el piso o tierra. Lo que debes hacer es conectar ese cable a una puesta de tierra eficaz. Aunque, en muchos casos, se ha visto que el cable de tierra lo conectan a las varillas metálicas de las columnas o a un clavo en la pared, y no han tenido ningún problema. Y pues, eso tampoco se recomienda hacer ya que no es una puesta de tierra eficaz. Es mejor llevar el cable de la ducha hasta un lugar donde se pueda enterrar con una varilla de cobre en el suelo. Otra de las preguntas: ¿cómo dar mantenimiento o limpiar la ducha? Lo que se tiene que hacer es sacar la tapa inferior y limpiar los orificios que están tapados. Ya sea con un alambre o aguja se debe destapar los orificios de la regadera. También se debe limpiar el cable de tierra. Ojo que todo este proceso se debe hacer teniendo bajada la palanca de la llave o interruptor termomagnético. Importante esto, después de colocar la tapa, se debe hacer pasar agua a la ducha hasta que llene la cámara interna, caso contrario se te va a quemar la resistencia por falta de agua. ¿Qué otras alternativas hay para calentar el agua? Y pues, hay muchas. Entre ellos están los termotanques, que ya se vio en un video anterior. Hay calentadores a gas, calentadores solares, entre otros. Pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del lugar donde vives. Por ejemplo, no en todos los lugares hay gas por tubería, o como también, no hay sol en épocas de invierno para usar un calentador solar. Pero si comparamos el termotanque eléctrico y la ducha eléctrica, es que el termotanque es más seguro y no estamos propensos a descargas eléctricas. En cuanto a consumo energético, para realizar el mismo trabajo, la ducha eléctrica consume menos energía, aunque es de mayor potencia que el termotanque, ya que este artefacto es de calentamiento instantáneo. En cambio, el tanque necesita de un tiempo mayor del que usamos en bañarse para calentar el agua, por lo que ese tiempo tiene que estar encendida la resistencia. En realidad, hay muchos factores que determinan el uso de uno u otro artefacto. Entonces amigos, ya no quiero hacer muy extenso este video, al menos ya resolví algunas de sus dudas que han tenido con respecto al uso de las duchas eléctricas. Comenten. Si algún otro compañero sabe del tema, también pude aportar y así apoyarnos para que todos aprendan sobre estos temas. Si te gustó esta información, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta luego.